Queridos y queridas estudiantes, retomamos entonces nuestra clase de género y sociedad, hablando un poco sobre cómo a través de la historia se han venido configurando los roles y estereotipos de género, algunos aún vigentes y otros pues que se han venido transformando. Un poco para recapitular lo que vimos la clase pasada, recordemos que hablábamos un poco de cómo se fueron configurando los roles de género tanto en el Imperio griego como en el Imperio romano. Digamos que estas dos grandes culturas darían paso a lo que conocemos hoy como el mundo occidental, es decir, esa cultura que ha forjado también digamos, la cultura latinoamericana con la llegada de los españoles, portugueses e ingleses durante la conquista. El pensamiento griego, como todos lo sabemos y lo mencionábamos, estuvo muy marcado por el tema de los dioses y cómo configuraron el mundo, las explicaciones del mundo a través de los planetas, las estrellas y los dioses que fueron creando como su explicación. El mundo romano recapituló varias de las cosas que pensaban los griegos y marcaron unos roles muy fundamentales, que era lo que veíamos la clase pasada. Un rol básicamente de una mujer que se encarga de reproducirse y de alguna u otra manera garantizar que los ejércitos no se acaben, garantizar que los imperios se mantengan, digamos, produciendo hijos e hijas. Mientras que un rol eminentemente de un hombre marcado por la fuerza, una fuerza para luchar, una fuerza para proteger a su comunidad, un rol de proveedor, en donde básicamente lo que se buscaba era ampliar y defender los territorios. Veíamos también como el tema de las relaciones homosexuales, básicamente entre un hombre joven y un hombre adulto, eran muy bien permitidas, entendidas como una relación de fidelidad, de amor puro, mientras que una relación entre un hombre y una mujer estaba más dada por esa unión básica de tener hijos y nada más. Incluso se ha hablado en la historia de que varios de los emperadores se casaron con hombres. A medida que el Imperio Romano fue creciendo, uno de los elementos más fuertes fue la división del Imperio Romano en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, más a entregar una herencia en vida a dos de los hijos de uno de los grandes emperadores. La historia que nos han contado anteriormente de Rómulo y Remo. El Imperio de Oriente, que estaba en manos de Remo, básicamente no logró sostenerse y fue invadido por los bárbaros, las historias de Atila y de los hunos. Mientras que el Imperio de Occidente, que estaba en manos de Rómulo, básicamente logró sostenerse, mantenerse y expandirse bajo la idea de la unidad. Y la unidad a través de instaurar la gran ciudad de Constantinopla. Constantino fue un emperador, Constantino I. Tenemos que decir que hubieron 11 Constantinos, cada uno llevando el legado de Constantino el I. ¿Qué decía Constantino el I? Que para no permitir que ocurriera lo que ocurrió con el Imperio Romano de Oriente, era necesario mantener la unidad, pero que esa unidad no se podía únicamente obtener con la parte política, es decir, que todo el mundo siguiera las normas y respetara al emperador, sino que básicamente había que instaurar también una unidad ideológica. Y esa unidad ideológica para Constantino en su momento era recoger las ideologías de uno de los grandes profetas de la época que hablaba de la unidad y el amor a los otros, Jesucristo. Por eso para Constantino fue importante expandir la religión católica como la única idea de unidad ideológica en el territorio. Esto hizo que apareciera todo el tema de las cruzadas. Hombres destinados no solo a buscar nuevos territorios, sino a expandir la religión católica. Y esto hizo que se mutilaran muchas de las ideas y creencias que existían en su momento. Para Constantino, la idea de una comunidad unitaria era fundamental. Esto para él hizo que lo que existiera en la Biblia o lo que existiera como el catolicismo tenía que tener los ideales que para Constantino eran importantes. ¿Cuáles ideales?
Uno, mantener el rol de mujeres y hombres. Unas mujeres que se dedicaran a reproducir hijos, unos hombres que fueran la imagen de la fuerza y de la tenacidad de los romanos. Y para ello, pues estaba todo el tema de la religión. Recordemos que para los romanos las mujeres no eran consideradas personas, sino consideradas animales, y no cualquier animal. Un animal equiparable a un caballo. Para los romanos el caballo era uno de los principales animales. ¿Por qué? Porque implicaba fuerza, porque implicaba transporte, porque implicaba un elemento de guerra. Entonces los caballos tenían que ser respetados, dárseles comida, alimentación y no se les podían golpear. Para las leyes romanas, las mujeres eran iguales a un caballo. Caballos y mujeres debían ser cuidados, pero caballos y mujeres no podían pensar, no podían opinar. Frente al tema de la homosexualidad, sería más o menos en la época de Constantino el II, que se abriría la oportunidad de hablar del tema. Este segundo Constantino vendría a pensar que todo el tema de la homosexualidad pondría en peligro el orden natural de lo que nos habló el filósofo griego Platón. Recuerden que Platón decía que el orden natural era que las mujeres tuvieran hijos y que si una mujer no tenía hijos era un ser inservible. Reforzado también con las ideas de Aristóteles cuando decía que las mujeres éramos seres incompletos y por eso éramos seres sin alma, por eso no sentíamos. Bajo estas dos ideas, Constantino, no recuerdo si fue segundo o tercero, es el que dice que si permitimos los ejercicios se siguen permitiendo los ejercicios de homosexualidad, se daría paso a poner en peligro ese orden natural de lo que nos hablaba Platón. Y a través de seguir instaurando la religión católica en todo el territorio, se establece también la prohibición de la homosexualidad. Es decir, que allí es cuando se empieza a establecer las primeras, como norma dentro, norma romana, el tema de las relaciones heteronormativas, es decir, un hombre y una mujer que procrean hijos. Entonces, a medida que se daban las cruzadas, todo el que no creyera en la religión católica era asesinado, ahorcado, mutilado. Y aquellas mujeres que habían encontrado por allí, que eran herederas de gran parte del conocimiento griego, que conocían de matemáticas, que conocían de astrología, algunas habían aprendido a leer, incluso a escribir, eran condenadas y conocidas como brujas. De igual manera, entonces aquellos jóvenes, en la mayoría, que mostraban alguna tendencia homosexual, eran definitivamente torturados y después también quemados en la hoguera. Bueno, el tema de las cruzadas, y digamos que más o menos hacia el año 1100, 1200, sí, más o menos como hacia el año 1000, cuando la religión católica ya estaba prácticamente instaurada en todo el territorio, que hoy conocemos como Europa y parte de Asia y un pedacito de África, dio paso a las monarquías. Digamos que ese momento en donde se da todo el lugar de entender la religión como la única manera ideológica de entender el mundo es lo que conocemos como el obscurantismo. ¿Por qué? Porque se creía que cualquier cosa que no se podía explicar se explicaba a través de Dios. Y digamos que más o menos hacia el año 1000, 1100 se dieron cuenta pues que de alguna otra manera el tener todo concentrado en Constantinopla no les permitía mantener el control de sus territorios y empezaron a crearse diferentes distritos en donde gobernaba un rey en nombre del emperador. Este rey tenía, digamos, como la potestad sobre cierto territorio que más tarde se llamarían monarquías y cada monarquía posteriormente daría lo que conocemos hoy como las naciones o estados-nación. Existieron grandes monarquías que, digamos, eran las que concentraban
mayores riquezas y allí se empieza a instaurar un modelo económico feudal. Es decir, una serie de campesinos, de comunidades incipientes, artesanas muy rudimentarias, que todo lo que comercializaban o producían de más era entregado a un señor feudal y el señor feudal a su vez al rey. Los campesinos únicamente se quedaban con lo básico para sobrevivir. En ese sentido, y como podemos ver un poquito en la imagen, las monarquías también estuvieron instauradas bajo un ejercicio de un hombre superior y una mujer que lo antecede. Existieron reinas, claro que existieron reinas, pero reinas supeditadas a ese ejercicio de ser mujeres de clases altas, digamos que tenían una jerarquía porque habían podido engendrar hijos buenos para la guerra, buenos para gobernar. Entonces, si ellas eran madres de estos grandes emperadores o de estos grandes guerreros, pues básicamente eran convertidas en mujeres de más alta jerarquía. Y durante las monarquías, las mujeres buscaron, digamos, exaltar la belleza como elemento fuerte de, digamos, de un estereotipo de las mujeres. Las mujeres deberían ser bellas, esbeltas, bonitas, para llegar a ser grandes reinas o duquesas. Creo que aquí vale la pena pensarnos en los cuentos de los hermanos Grimm que vemos todos los domingos. Esa es un gran ejemplo de lo que fueron las monarquías.